Hoy, en La Hermandad, revisamos los secretos que guarda el Santo Sudario. Conozca los enigmas de clonaciones humanas que intentarían clonar a Jesús. ¿Será posible clonar al Nazareno? Viajamos al desierto de Iquique en busca de las misteriosas apariciones de las víctimas del psicópata de Alto Hospicio. Aparece entre Hospicio y Pozo Almonte. Realizamos un viaje astral y descubrimos qué ocurre después de la muerte. Desde el primer instante confié que sabía que no era un sueño. ¿Sabe usted por qué ocurre y qué es un déjà vu? Real o no, usted decide. La Hermandad. Misterios y fenómenos sin explicación. Buenas noches, bienvenidos a La Hermandad. Hoy día tenemos un capítulo de lujo. La vida después de la vida. Las santas de Alto Hospicio. Asesinatos que marcaron a un país y que hoy día está cubierto de un halo misterioso. Tenemos a nuestra hermandad. Vanessa, bienvenida. Cristian, bienvenido. Don Hugo, gracias por estar con nosotros. Álvaro, bienvenido a La Hermandad. Encontraron el Santo Sudario, la sábana santa. Dicen que tenía sangre, que en esa sangre podría estar la materia prima para clonar a Jesucristo. ¿Podríamos clonar nuevamente al Mesías? En 40 segundos vamos a ver una pequeña crónica para que usted también pueda dialogar con nosotros. Vamos a la crónica, volvemos a La Hermandad. A continuación, Misterios de Jesús. Científicos están cada vez más cerca de la clonación de Jesús. El tema ha causado gran controversia en estos últimos años. ¿Se podrá clonar al Mesías? George Busby, científico de la Universidad de Oxford, se ha dedicado a investigar sobre el posible ADN de Jesucristo. Para cumplir con la clonación, se debe obtener ADN de Jesús y de sus consanguíneos. Se habla de los restos de Juan Bautista, primo de Jesús, con quien compartiría ADN. Por otra parte, existen otros restos arqueológicos como el osario con huesos de Santiago, hermano de Jesús, que sería otra de las posibilidades que darían pie a la clonación del Mesías. Sin embargo, la posibilidad de extraer el ADN del Hijo de Dios es bastante mínima, ya que con el pasar de los años, los restos se han contaminado, haciendo muy baja la extracción real de su ADN. Por otro lado, el planteamiento más factible es la extracción de partículas de sangre de la sábana santa de Turín, que para muchos tampoco se puede lograr debido a la fusión que científicamente se debe tener para lograr el supuesto embrión. ¿Realmente se podría lograr una copia igual a Jesús? Es la interrogante que para muchos sería un error, porque la clonación solo podría obtener la parte física, pero emocionalmente, ¿el Divino Maestro podría hacer lo mismo? ¿Real o no? Usted decide. La Hermandad. ¿Usted ha visto las imágenes de la sábana santa? La tesis que más se acerca es aquella que indica precisamente que tiene sangre y que de ahí se podía extraer el ADN de Jesús para poderlo clonar. Cristian, ¿tú le das crédito a estas afirmaciones? ¿Tú crees que se podría clonar a Jesucristo? Mira, este proyecto lo planteó hace poco tiempo el Instituto Rosling de Escocia, que fue el instituto que clonó en 1996 a la oveja Dolly y que ahora ha anunciado que la única forma de cumplir realmente la palabra escrita y la promesa de la segunda venida es clonando a Jesús. Y uno tiene que decir que desde el punto de vista de la hipótesis de la teoría, es posible hacerlo. Para eso, ¿qué se necesita? Se necesita el ADN de Jesús. También, para que sea una copia y una réplica exacta de Jesús, se necesita sumarle las mitocondrias de María, la madre de Jesús. Y sobre la base de esos dos elementos se podría insertar en un óvulo
toda esta combinación y producir un embrión de Jesús sobre la base de que dije. Ahora bien, a este embrión que nace, a este niño que nace, habría que educarlo para ser el Mesías. Y si se combinan esos tres elementos, teóricamente se podría clonar a Jesús. Ahora bien, eso es la hipótesis. La otra cosa es la práctica, la comprobación, la prueba de todo esto. Y en realidad se están buscando muchos elementos cómo recuperar el ADN de Jesús. Uno de ellos, como tú lo dijiste, es la sábana santa o el llamado también sudario de Turín, para diferenciarlo del sudario de Oviedo, que es otro. Y en este sentido, querida hermandad, hemos traído una réplica del Santo Sudario de Jesús, que está en Turín. Recordemos que mide 4 metros 32 centímetros de largo. Lo vamos aquí a extender. Toma tú por ese lado alguna. Y aquí está. 4 metros 32 de largo por 1,10 de ancho. Por lo tanto, queridos amigos, esta es una réplica hecha por nosotros, evidentemente, del sudario de Turín. El objeto... ¿Qué se ve? ¿Qué se ve acá, Cristiano? Mira, se ven muchas cosas, muchísimas cosas. Pensemos que hay más de 50 grupos que están estudiando el sudario, por lo tanto se ha abierto lo que se llama la sindología. Y en este sentido, si me permito, para que lo observemos en algunos detallitos, simplemente... Primero que todo, doctor, para que la gente entienda la casa. Sí. ¿Esta es la sábana que cubrió a Jesús en qué momento? A ver. Hagamos un poco de historia primero y después muestra. Hagamos un poquito de historia. Esta es la sábana que supuestamente envolvió a Jesús después de la crucifixión. Después vamos a hablar de la legitimidad, de la autenticidad, ¿ya? Pero para que observe... Perdón. Jesús sale de la cruz y es envuelto en esta sábana. Efectivamente. Esta es la sábana que lo envuelve con la sangre, con desgarrado, con las huellas de la cruz. Efectivamente. Esta es... Nosotros hicimos una réplica, usted habla de una réplica exacta. Esta réplica que nosotros hicimos, doctor, ¿es del mismo porte? Exactamente igual. Mide 4 metros 32 de largo por 1,10 metros de ancho. ¿Ya? Muy importante. Entre las cosas que se pueden observar, que son, al menos que las podemos observar fácilmente, tratemos de estirarlo acá. Aquí está el rostro de Jesús, ¿ya? Este es el rostro de Jesús, por lo tanto aquí está, digamos, de guata, digamos, ¿ya? La parte frontal de Jesús y la parte posterior de Jesús. Se pueden apreciar, se han contado, entre las cosas que se han contado, 120 golpes y latigazos que están marcados, por ejemplo, acá, ¿ya? Muy importante todo esto. Esta es la parte de la sábana que envolvía la espalda. Esta es la espalda. Esta es la parte posterior de la cabeza de Jesús. Y aquí está la espalda con una serie de golpes, ¿ya? Ahora, perdón, para que la gente entienda la casa, esos latigazos todo porque al envolverlo quedaron las marcas de sangre, la llaga va dejando la marca y se podía... Es que se utilizaba lo que se llama el flagrum, que era un chicote romano. Venga, don Hugo, para acá porque está hablando como atrás del... parece el flagrum que se llama, que era un chicote de los romanos que tenía punta de acero en forma de gancho, así como anzuelo, que se clavaban en la piel y en la carne y la destrozaban. O sea, no era un látigo. Era un látigo muy especial para provocar mayor fuerza todavía. Era un látigo como con una punta como... De fierro, con la cual, como gancho para arrancar carne. Es lo que se ve en la película La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Entonces iba desgarrando, como sacando lonjas, digamos. Y esa llaga es la que está, Cristian, acá, los golpes que tú dices que se... Ahora también fue golpeado de muchas formas. También se le pegó con un garrote fuertísimo en la cara. Fíjate tú que la cara, aunque evidentemente aquí no se va a apreciar muy bien, pero la cara tiene la nariz quebrada.
muy importante, los labios hinchados, una serie de golpes que de alguna forma muestran la violencia que se tuvo contra la persona que está en este lienzo, ¿ya? Ahora, entre los detalles que uno tiene que descubrir también, aquí está la mano de Jesús, ¿ya? Aquí están las manos de Jesús, si uno le alcanza a apreciar, muy importante y relevante también, aquí lo estoy mostrando al menos. Cristiano, una vez escuché que decía que una de las partes más nítidas que se veían era porque Jesús había cargado la cruz. También. Y se le veía la marca esa. Hugo, ¿usted supo algo de eso? Sí, también lo digo también. Pero lo más curioso de todo, que algo que solamente se ha sabido últimamente, que durante toda la Edad Media no se sabía bien. ¿Dónde se colocaron los clavos? Los clavos no se colocaron en la palma de la mano como se creyó durante siglos. Pero de acuerdo a la Santa Sábana, se ha demostrado que se clavaron en la muñeca para que no se fuera a romper. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el dedo gordo, o sea, el pulgar, se recogió. Y es por eso que el pulgar no aparece ahí. Efectivamente. No aparece. Ahora, otro detalle de de los clavos, que en la mano derecha se le clavó 2 veces, según la antropometría, porque presenta de alguna forma un ancho mayor. Así que, así como se clavó aquí en la muñeca derecha presenta de alguna forma 2 veces que le metieron el clavo. Entre los detalles relevantes también de las manos, los pies. Los pies están a este otro lado, se van a alcanzar a apreciar un poquito, ¿ya? Por acá están los pies, aunque no se aprecien con mayor claridad, pero recordemos, al menos la persona que está acá, tiene el pie derecho encima del izquierdo, es decir, fue clavado atravesando los dos pies. O sea, el clavo fue en el empeine, a diferencia de las muñecas en las manos. Así es. Y los dos pies atravesados por el mismo clavo, que es muy relevante para el martirio y el dolor que debió haber sentido. Por lo tanto, el pie derecho, la pierna derecha parece más larga que la izquierda. Dato relevante. Entre los... Mira, infinidad de detalles que uno puede encontrar acá. La persona que está, en términos de la antropometría, la persona que está de acá, mirando, se presenta 5 centímetros más corto que la persona está del lado digamos, de la espalda. ¿Por qué esto es importante ir señalando? Porque hay algunas personas que sostienen e investigaciones que esto es en realidad la primera fotografía de la historia, ¿ya? Datada por ahí por el siglo XIII a XIV. Entonces también otro de los detalles al menos que uno tiene que ir observando según estos estudios. ¿Dónde estaba, perdón? Porque claro, tú dices, es la primera fotografía. Podría llegar a ser eso. Hay como una impresión, ¿no es cierto?, de las distintas partes del cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde se encuentra la primera vez? La primera vez que se descubre. Sí. ¿Cuándo alguien dice, esta puede ser la sábana, y se empieza a guardar ya como objeto de estudio, digamos? Mira, 1349. Ese año aparece de alguna forma, si no mal no recuerdo, ¿no, verdad, Hugo? 1349 aparece de alguna forma por primera vez en escena el Santo Sudario. Tira la mano. Lo podemos decir, ¿sí? Bueno, antes también. Sí, se había hablado. No se olviden de que en Constantinopla existía lo que llamaban el mandilium. O sea, la palabra mandil, que es referente a la misma que usan los masones actualmente, es una especie de cuero de lino que la usan, los masones la usan en el vientre, de ahí que el italiano es el grembo, que no es la misma que usan acá, claro. Sino más abajo. Entonces, y esta se ponía en la cabeza. Y además también la Santa Sábana. El problema está, en primer lugar, hay que descartar meter a Leonardo da Vinci en esto. Porque Leonardo da Vinci nació en el año 1451 y el 26 de septiembre de 1453 data el acta por el cual una noble francesa le entregó y le donó a la familia del duque de Saboya en Turín precisamente la Santa Sábana. Este problema, Francia, ¿por qué?
Porque en realidad, cuando se hizo una cruzada, que en lugar de llegar a Tierra Santa, se asaltó Constantinopla y la saqueó un reino cristiano, algunos se robaron todas estas Sicilias, entre ellos esta, y se la llevaron a Francia. Y después llegó en manos de los Saboya en Italia. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero yo creo que en realidad, para mí, que las pruebas son otras distintas. O sea, las primeras referencias, efectivamente, datan de lo que señala Hugo. Las primeras referencias del año 1202 a 1204, cuando ocurre la Cuarta Cruzada contra Constantinopla, que devastó Constantinopla y robó todo lo que había ahí, capital del Imperio Romano de Oriente. Bueno, entre las cosas que habrían robado, se habrían robado la sábana santa, como tú lo decías. Perdón que te interrumpa, pero esta sábana robada o de donde haya sido sacada, ¿tiene sangre? Y a partir de esa sangre, ¿se puede clonar a Jesús o no? Ahí está el punto. Y en realidad, la respuesta a eso es que es imposible a partir de la sangre que aparece acá, porque la sangre en realidad perdió todo rastro orgánico con el tiempo. Es verdad que hay sangre, hay resto incluso de óxido de hierro y de hierro puro, que son elementos de la sangre, pero no hay metaglobulina, es decir, no hay una serie de elementos que permitirían clonar. Es decir, se sabe que hay sangre, pero no hay sangre orgánica. Porque la bilirrubina está degradada y la otra, la hemoglobina, también está degradada. Así es. Por eso es que de color rojizo la sangre, no se puso oscura. La hemoglobina y la metahemoglobina, que se pueden detectar con unas técnicas fluorescentes, hoy en día no existen. Lo que sí se ha detectado es óxido de hierro, pero con estos elementos, a partir de esto, es imposible sacar el ADN de Jesús. Y también suponiendo que fuese Jesús también, pero ahí está el otro dato sumamente conflictivo, que uno tiene que decirlo, porque en 1998 3 laboratorios del mundo de inmenso prestigio, la Universidad de Oxford, el Instituto Tecnológico de Suiza, 1988 de Suiza, y también la Universidad de Arizona, esos 3 institutos de investigación determinaron que esta sábana santa se había confeccionado entre el siglo XIII a XIV. Y desde entonces, al menos uno puede decir que no corresponde a la sábana que envolvió a Jesús. Así que incluso aunque se pudiese sacar, si todo esto es así, la sangre, que ya es imposible, la sábana no sería una reliquia original de Jesús. No, yo, con todo respeto al doctor Fay, yo opino lo contrario. En realidad, después del año 88, se han hecho innumerables pruebas de ADN y de carbono 14 sobre todo, que es muy importante. Y porque el año 88 ocurrió un fenómeno, que la tela que se tomó no estaba totalmente purificada. Había sido víctima esta sábana de un incendio en el siglo XVI. Además estaba con grasa y estaba con una serie de elementos que se habían adherido, y esto provocó una equivocación en la muestra. Pero ya en el año 1995, 7 años más tarde, hasta el año 2013, que se han hecho muchos otros ensayos al respecto, se depuró la tela totalmente y se comprobó que era de la antigüedad, más o menos de 150 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo. No es exacta la prueba, el rango. Pero además hay otra demostración respecto de esto. Uno, como decíamos, los clavos. Si se hubiese confeccionado en el siglo XIII, habrían salido los clavos en la palma de la mano, porque esa era la cultura de la época. Se creía que era así. Después de mucho tiempo se ha comprobado que en realidad en la muñeca fue clavado el Señor, en la muñeca. Además también hay otra cosa también, que esto hay que compararlo con otra cosa, que es el sudario que dicen en Turín. Porque el capítulo 20, me parece, el Evangelio de San Juan, dice que cuando entraron los apóstoles, Pedro oficialmente encontró la síndone, o sea, la sábana, doblada en 4 partes,
y un poco más allá el sudario, con el cual le habían cubierto la cabeza a Jesús en el momento que murió, porque se había quedado muy destrozado. Y ese sudario está en Oviedo. Si se extiende ese sudario, no hay figura alguna. La figura está en la sábana solamente, pero sí las manchas de sangre, sobre todo aquella relativa a la nariz, de la cual habló el doctor Fay, relativa al golpe en el pómulo y una serie de otras marcas que colocadas delante de la figura de la síndrome, resulta que coinciden exactamente igual. Antes de que estés con eso, Álvaro, ¿tú crees que vale la pena clonar a Jesús? No. De ninguna manera. No, porque estaríamos de alguna manera delegándole a alguien nuestra salvación. Y yo pienso que en la primera venida de Jesús el mensaje quedó más que claro, y la segunda venida se trataría entonces de resucitar o hacer nacer, despertar al Cristo dentro de cada uno de nosotros. Lo contrario, ¿cierto?, que es clonar a Jesús, para mí sería promover la pereza psicológica y espiritual de todos nosotros, porque es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Entonces me parece un poco cómoda esta posición de que venga nuevamente un Salvador, sea quien sea. Incluyo a los presidentes también, ¿eh? Es una visión que yo tengo tal vez un poquito más adelantada, yo no sé, pero me parece mucho más sano, más evolutivo el despertar eso en cada uno de nosotros. Oye, antes que nada le voy a decir una cosa. Es imposible, doctor Fay, imposible que se pueda comprobar la resurrección del Señor con la sábana. ¿Sabe usted por qué? No. Porque nadie vio resucitar al Señor y no lo va a ver nunca. La síndrome marca el instante anterior a la resurrección, cuando todavía es cadáver. Porque si hubiera sido con la resurrección, sería un retrato de un hombre vivo, y ahí está muerto. Ese es el argumento. Por eso la Iglesia prudentemente no se pronuncia, se queda callada siempre. Permite la veneración, sí, pero no llega a afirmar de eso. ¿Por qué? Porque a todos los cristianos, cualquiera que sea tu confesión, solamente creen en la resurrección de Cristo por la fe y por lo que dicen los evangelios. Yo recuerdo al escucharte, Hugo, con mucho respeto como siempre, porque la hermandad es así, pero siempre recuerdo aquellas... Mira, por regla general, las personas como Hugo parten de la verdad revelada y después miran la realidad del mundo. Y a veces, al escucharte, pienso que como el mundo real no coincide con la revelación, se modifica el mundo. Pero si no, pues si no se Pero modifica aquí el quiero mundo. decir, ¿por qué? Porque tú dices que es verdadero, o sea, que es auténtico. No, puede ser auténtico, si no discuto. Yo creo que puede ser auténtico, por supuesto, pero que no significa que con eso se demuestre la resurrección, que es lo importante. Claro. Pero la resurrección es otra cosa. Estábamos hablando, Sí. por ejemplo, hay ciertos detalles que uno tiene que recordar de la sábana santa. Por que ejemplo, tenemos acá. el grupo sanguíneo del sudario de Oviedo, de la Santa Sábana, y además del Milagro de Bolsena, que está en Orvieto, es AB, es exactamente el mismo. Te quiero preguntar, Vanessa, más allá de esto, ¿tú crees en la vida después de la vida? De todas maneras, porque lo vivo a diario, porque sé que el don que se me dio fue quizás para demostrar que hay vida justamente después de la vida. ¿Y tú crees que cuando la gente está en ese portal, cuando se está yendo, puede volver? De todas maneras. Yo lo hice. Tenemos testimonios impresionantes, tenemos testimonios que usted no va a olvidar jamás. Tenemos testimonios que dan cuenta de aquel túnel, de los ángeles, de la gente que te está esperando cuando te estás muriendo. Algunos han logrado regresar. Los veremos a la vuelta de esta pequeña pausa acá en la hermandad. Luego, en la hermandad, realizamos un viaje astral y descubrimos qué ocurre después de la muerte.
¿Sabes por qué ocurre y qué es un déjà vu? ¿Real o no? Usted decide. Ya volvemos.